¿Cuál crees que es el talento del futuro? Bueno, tiene una respuesta única, ¿no? El talento del futuro básicamente es ser sinérgico. Es decir, que lo que pase a tu alrededor o lo que tú empujes o lo que pase a través de ti, pues salga reforzado. Eh, Sería como ser la Beckham del futuro, ¿no? Es decir, ser capaz de aportar el valor concreto en cada momento que se necesita. Dentro de una red, porque el futuro se establece en redes y las redes son una nueva manera de trabajar, de relacionarse, de actuar, de comunicarse. Y el mundo se establece en redes y las redes crean capas y hay capas que se comunican también a través de redes. Así que ser red, digamos, es el mayor valor del futuro. Y desde ese punto de vista, las redes actuales pues funcionan pues, con ciclos matemáticos, como pueda funcionar, pues no sé, un hongo, o como pueda funcionar, por ejemplo, pues el líquen, ¿no? No sé si, por ejemplo, pones líquen, el líquen se organiza y empieza a fluir pues, sus fluidos internos, ¿no? Una vez se ha reorganizado, la manera en la que fluye el líquido es la más eficiente. No podrías hacerlo mejor, ¿no? Pues esto es un poco lo que ocurre con las redes. El mundo se establece en redes, se crean redes nuevas, se intercomunican y hay nuevos reequilibrios, ¿no? Para una persona, empresa, territorio o cosa, porque las cosas con el Internet de las cosas van a estar también los objetos en las redes, básicamente su mayor importancia en el mundo que viene es quién, qué y cómo eres en una red, ¿no? Y desde este punto de vista, la inteligencia artificial es el futuro, porque un humano más una máquina entendida como software, es lo más importante que puede ser el futuro. Y básicamente esa máquina potenciará quién eres. Así que tu construcción personal, tus capacidades, tus habilidades, tus conocimientos, pero sobre todo tu manera de enlazarte, tu manera de empatizar, tu manera, en definitiva, de construir, va a ser potenciado por máquinas y eso a su vez va a someterse a la cooperación en las redes. Desde ese punto de vista, los humanos somos la unidad básica de la sinergia y eso es lo que hay que ser. Como sabes, muchos de los chicos del programa hacen las prácticas allí en Estados Unidos y después se van a trabajar pues, en grandes corporaciones, montan sus propias startups o trabajan para otros. ¿Cómo crees que podemos repatriar todo ese talento? El talento se apatria por naturaleza y es la base del talento. El talento se lo ha traído por proyectos y por otro talento. Son las dos características básicas que mueven al talento. Luego hay otras características inducidas, como pues, puede ser el riesgo, las guerras, pero en realidad lo que hace que el talento vaya de un lugar a otro es la capacidad de desarrollar bien tu talento y la capacidad de incrementarlo. Así que la repatriación del talento, si el talento es realmente bueno, pasa por generar buenos proyectos aquí. O sea, la culpa no la tiene la gente que se ha ido, sino, digamos, si hay una culpa, ¿no? Es de los que somos los que creamos proyectos o los que realmente tenemos la responsabilidad de hacer de los territorios un lugar interesante. También es cierto que cuando alguien pues, ha sido capaz de desarrollar su talento, de conseguir más talento, en un momento dado pues, puede volver y desarrollar su proyecto aquí. Pero para eso debemos establecernos en un ecosistema que potencie su talento, en una plataforma que haga que talento y talento no sea talento y medio, que es lo que suele ocurrir normalmente. Cuando tú vas a una plataforma como Silicon Valley, talento más talento es talento al cuadrado. ¿Y por qué? Porque te potencia el ecosistema, la plataforma, el entorno. El gran objetivo de un territorio es convertirse en plataforma. ¿Para qué? Para potenciar el talento, que es la base del futuro. Como conoces, estos jóvenes tienen la oportunidad de vivir una startup experience allí en Estados Unidos y aquí en España. ¿Por qué crees que es importante este tipo de iniciativas? Bueno, al final, lo que el mundo actual está pidiendo a las personas es que sean capaces. Yo creo que hay una palabra inglesa que define claramente lo que pide el mundo, accountability. Curiosamente, esa palabra muchas veces se dice que no está en nuestra cultura, ¿no? De hecho, no tenemos una palabra para decir accountability.
Y a mí me parece una gran reflexión que no la tengamos, ¿no? Porque significa que probablemente nosotros siempre hemos vivido en un mundo compartido donde realmente la estructura familiar era muy poderosa, en otros lugares no lo es tanto, te acompañaba toda la vida, en otros lugares, ¿no? No sé, yo siempre digo que cuando ves House, ¿no? Si House estuviera grabado en España, pues la serie sería en el pasillo, ¿no? No sería con el enfermo nunca. Y en el pasillo de House nunca hay nadie, ¿no? Tenemos que entender que hay procesos culturales en la globalización muy importantes que mezclan, generan una diversidad enorme y hibridan de una manera increíble las cosas que pasan. Accountability es una buena idea, ¿no? El ser capaz de responsabilizarte globalmente de algo. Esto es algo que no está en nuestro modelo educativo, no está en nuestro día a día. Siempre está tu madre, tu padre, siempre hay un tío, siempre hay un amigo. Realmente la responsabilidad, la capacidad de responsabilizarte de algo en una startup la desarrollas. Es el lugar para aprender la accountability. Enfrentarte realmente a algo que puede salir mal, de lo que tú vas a tener la culpa para bien o para mal y que no hay excusas, es genial. Y si sale mal, casi mejor, ¿no? Porque así lo puedes hacer otra vez. O sea, realmente el proceso de aprendizaje en una startup es un proceso acelerado, increíblemente interesante y te permite claramente entender la importancia del otro, te permite entender la importancia de la tecnología, te permite sobre todo entender la importancia de los usuarios, ¿no? Y convertirlos en aliados, ¿no? En definitiva, te permite estar en el nuevo mundo, ¿no? Yo creo que trabajar en una startup es algo que es muy recomendable, ¿no? Realmente para tu construcción personal. Eso sí, trabajar o startupear en algo, ser emprendedor, porque los emprendedores no solo son los que montan la startup, la mayoría de la gente que trabaja en una pequeña startup son también emprendedores o se sienten así. Cuando tú estás en una startup, lo que tienes que hacer es no jugarte el piso de tu madre ni el piso de tu padre. Entonces tienes que entender bien a qué estás jugando, que tu proceso es un proceso de altísimo riesgo y que una cosa es que te dejes en ello toda tu fuerza, todo tu ser, pero otra cosa es que te dejes la vida tuya o de los del lado, ¿no? La primera función de un emprendedor es buscar capital para que si sale mal, que es lo normal es que salga mal, pues puedes volver a hacerlo otra vez y simplemente ha sido un proceso más de tu aprendizaje y realmente seas capaz de crecer como persona y tener más acceso a cosas más interesantes. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Soy Belén. Bueno, Belén, cuéntanos un poco algo sobre ti, cuál ha sido tu trayectoria, cómo has llegado al punto en el que estás actualmente en tu vida, cosas que destacarías. Pues yo estudié Ingeniería Informática en Murcia, en la Universidad de Murcia, y empecé mi primera experiencia de startup allí en Murcia y fue una experiencia muy valiosa para mí. Y bueno, también estaba haciendo mi doctorado, así que estuve un año viviendo en Marruecos haciendo el doctorado y de allí ya di el salto directamente para Estados Unidos. Vale, ahora nos gustaría que nos contaras un poco cómo descubriste el programa Jóvenes con Futuro y por qué te decidiste a apuntarte al programa. Pues estaba en una etapa de cambio y estaba buscando qué hacer, mi siguiente paso, y buscando becas y programas para irme fuera porque tenía claro de que me apetecía irme fuera de España. Y encontré este programa de Jóvenes con Futuro, de venir a Silicon Valley, y no lo dudé ni un momento, porque es uno de los mejores sitios donde puedes estar, siendo informático, trabajando en la tecnología, gustándote la innovación. Es el mejor sitio donde puedes estar. ¿Y qué significa para ti trabajar en Silicon Valley? Pues para mí venir aquí ha supuesto un cambio de rumbo total, en lo personal, en lo profesional, porque cuando estás estudiando oyes hablar de Silicon Valley y te lo imaginas como un sitio muy importante, pero también muy lejano.
y al final he conseguido venir, así que significa un montón. El ambiente de trabajo, sientes que estás haciendo algo importante, que estás contribuyendo a crear nuevas tecnologías, merece totalmente la pena. ¿Cómo te ves dentro de 2 años? Pues dentro de 2 años me gustaría seguir trabajando en esta experiencia de nuevas tecnologías, de seguir innovando, de hacer algo que sientas que va a ser útil para la gente. Y soñando un poco, ¿qué te gustaría ser o dónde te gustaría estar dentro de 10 años? El sitio realmente no lo sé, eso estará por decidir, pero me gustaría seguir con la misma filosofía de no conformarte, de intentar inventar cosas nuevas, incluso crear tu propia empresa para desarrollar tu propia idea. ¿Qué le recomendarías a otros jóvenes como tú hace un año que estén pensando si inscribirse o no en el programa? Pues yo es que no lo dudaría en ningún momento porque merece muchísimo la pena, hay que esforzarse solo un poquito y no es tan difícil como puede parecer, que aquí somos ya bastante gente la que estamos aquí y todos hemos tenido grandes experiencias y yo se lo recomiendo a todo el mundo.